Este esquema, tómenlo muy en cuenta. Estamos viendo las tres porciones de la faringe: nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. La nasofaringe es la porción de la faringe que está detrás de la cavidad nasal. La bucofaringe es la porción de la faringe que está detrás de la cavidad bucal. Y la laringofaringe es la parte de la faringe que está detrás de la laringe. La cavidad nasal se comunica con la nasofaringe a través de orificios que se llaman coanas. La cavidad bucal se comunica con la bucofaringe a través de un orificio que se llama istmo de las fauces. En el diagrama nosotros podemos ver la vía digestiva con esta flecha blanca. El bolo alimenticio entonces pasa de la boca a la bucofaringe y se continúa por la laringofaringe, esófago, estómago. Es la vía de los alimentos. Esta vía solo tiene una sola dirección. Es cierto que nosotros podemos regurgitar o vomitar, pero eso no es normal. En cambio, la vía respiratoria es el aire que entra y sale mediante la inspiración y la expiración, a través de la nariz, nasofaringe, bucofaringe, laringe, tráquea, pulmones. Observen que en la bucofaringe hay una encrucijada. Quiere decir que la bucofaringe sirve tanto a la vía aérea como a la vía digestiva. Mañana vamos a estudiar con ustedes un caso clínico que se llama atragantamiento, en lo cual un paciente que está masticando un alimento que puede ser carne, difícil de masticar, y fuerza la deglución, y este cuerpo extraño puede quedarse en la bucofaringe. A eso se llama atragantamiento. Y como ustedes ven, obstruye las vías respiratorias, dado que la bucofaringe sirve también como vía respiratoria. Mañana, cuando hagamos faringe, vamos a abundar un poco más sobre esta información. Hemos visto anatomía de superficie. Todos estos elementos anatómicos, recuerden que el cirujano los dibujó: el borde superior de la laringe, el borde inferior de la laringe, el cartílago cricoides, la tráquea y la horquilla esternal, ¿no?, para poder hacer su abordaje quirúrgico en esta zona. Cuando dice retraer el istmo, este istmo de la tiroides, significa poner un separador aquí, un separador, y jalar para arriba. Eso es separar cefálicamente, hacia arriba, hacia la cabeza. La ubicación del hueso hioides, ¿no?, está más o menos a un par de centímetros, ¿no?, por encima del borde superior de la tiroides. Ya conocemos las partes de este hueso, al cual está unido mediante una membrana que se llama tiroidea. La laringe. Existen 3 cartílagos impares y 3 cartílagos impares. 3 pares y 3 impares. Los cartílagos impares son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y el cartílago epiglótico. El cartílago tiroides, lo estamos viendo acá, está formado por 2 láminas fusionadas al centro. Estas 2 láminas hacia arriba forman
esta escotadura laríngea y también forman esta prominencia laríngea que también se llama nuez de Adán. Hacia los costados, los cartílagos, las láminas del cartílago tiroides se prolongan en unas astas superiores y hacia abajo con unas astas inferiores. También hemos visto que los cartílagos, las láminas de los cartílagos tiroides tienen a manera de una cresta aquí, una línea oblicua a ambos lados. La línea oblicua sirve de inserción al músculo externo tiroideo y de origen al músculo tiroideo, que son músculos infraioideos. El borde superior de este cartílago tiroides está unido al borde inferior del hueso ioides mediante la membrana tiroidea, cuya característica principal es que tiene un agujero por donde ingresa el nervio y arteria laryngeus superiores. El cartílago tiroideo, por supuesto no confundir cartílago tiroideo o tiroides con la glándula tiroidea. El cartílago tiroides es como un escudo, es abierto por atrás, como vamos a poder ver en la siguiente imagen. El siguiente cartílago impar también es el cartílago cricoides. El cartílago cricoides sí forma un arco completo. Hacia adelante se llama, el cartílago cricoides forma un anillo completo. Está formado por el arco por delante y la lámina por detrás. El arco es bastante más delgado, su altura es menos de la mitad de lo que es la parte posterior que se llama lámina del cartílago cricoides. Aquí tenemos el cartílago cricoides y su lámina, vean, es bastante más alta. La lámina del cartílago cricoides y el arco del cartílago cricoides. Como ven, el cartílago tiroideo es como un escudo, atrás es abierto. El tercer cartílago es el cartílago epiglótico, que tiene forma de una hoja con una punta, o también se puede decir lanceolada, en forma de punta de lanza, cuyo vértice está articulado con el ángulo donde se unen las dos láminas mediante un ligamento, que sería un ligamento tiroepiglótico. Lo vamos a ver en otra imagen. Estos entonces son los tres cartílagos impares: cartílago tiroideo, cartílago cricoides y cartílago epiglótico. Los impares son más pequeños. El aritenoides, el cartílago corniculado y el cuneiforme. El corniculado se articula con el vértice del aritenoides. Y un poquito más arriba está el cuneiforme. El cartílago aritenoides tiene forma piramidal de base triangular. Tiene un vértice, tiene uno de sus ángulos aquí abajo se llama apófisis muscular. Hacia adelante está el apófisis vocal y su base. Luego ocurre algo importante acá. Fíjense, todo lo que está de color rojo, no es cartílago, son partes blandas, ¿no? Entonces,
Esta parte blanda a manera de pared se llama membrana cuadrangular. Esta membrana cuadrangular va a rellenar este espacio de tal manera que se forma un orificio que es la parte más superior de la laringe. La laringe es como un tubo y entonces esta membrana cuadrangular está cerrando las paredes de este tubo. El borde más superior de esta membrana cuadrangular, ¿no?, se llama repliegue ariteno epiglótico. De tal manera que se forma el orificio superior de la laringe, que es todo esto. Es el orificio superior de la laringe. Se llama también aditus laríngeo. El aditus laríngeo o simplemente orificio superior de la laringe es el límite superior de la laringe. Está formado por el borde superior del epiglotis, también por la membrana ariteno-epiglótico y acá por la membrana interaritenoidea. Como vemos aquí, ambos aritenoides están unidos por esta membrana interaritenoidea que está formado parcialmente por los músculos interaritenoideos o simplemente aritenoideos. En tercer lugar, hay otra cosa importante aquí, que es la presencia de dos articulaciones sinoviales. Una está entre el borde superior de la lámina del cricoides y la base del aritenoides. Aquí hay una articulación sinovial. Y aquí, entre el cuerno inferior del cartílago tiroides y la pared externa del cricoides, hay otra articulación sinovial. Esta articulación se llama cricotiroidea y esta articulación se llama cricoaritenoidea. Ambas son articulaciones sinoviales. Como toda articulación sinovial tiene cápsula articular, tiene ligamentos, tiene membrana sinovial, líquido sinovial. Estas articulaciones sinoviales son muy importantes porque permiten el movimiento de las cuerdas vocales de manera indirecta al accionarse los músculos intrínsecos de la laringe. Aquí tenemos otra visión de estos cartílagos. Acá, por ejemplo, tenemos el cartílago aritenoides, que dijimos de forma piramidal. Este es su vértice que se articula con los corniculados. Esta es su apófisis muscular. Esta es el apófisis vocal, porque aquí se van a insertar los ligamentos que van a formar las cuerdas vocales, así, de esta manera. Y por eso esto se llama apófisis vocal, para las cuerdas vocales. Apófisis muscular, porque acá se insertan músculos, ¿no?, que van a jalar en un sentido y en otro. Los llamados cricoaritenoideos posterior y lateral. Y en la base, que está más o menos por acá, aquí, esta es la base, ¿no? En la base está la articulación cricoaritenoidea. Algún anatomista, quizá para recordar la forma de estos cartílagos, dice que esto parece un pozo de agua en el cual están sentados dos señoras cargando sus respectivos cántaros. Este es el ligamento, dijimos, tiroepiglótico, que está uniendo, véanse, el vértice del cartílago epiglótico con el cartílago tiroideo. Hay otro ligamento ioepiglótico que une el hueso ioides con el cartílago epiglótico. Esta es la membrana
tiroidea y el agujero que dijimos para el nervio y la arteria laringea superior. Cartílago cricoides. Hacia adelante el arco es delgado, hacia atrás la lámina es bastante alta, la altura acá es pequeña, la altura acá es alta. Aquí está el arco y la lámina. Como ven ustedes, tiene el aspecto de un anillo de sello. Antiguamente los reyes usaban estos anillos con una marca aquí, y como todo anillo, pues lo usaban hasta para dormir, ¿no? Y tenía pues un valor importante en legalizar documentos. Vean hacia la cara externa, la cara articular para el asta inferior del cartílago tiroides, o sea, para la articulación cricotiroidea. Y en el borde superior una cara articular para el aritenoides. Ambas son articulaciones sinoviales. Mediante un espejo puesto de esta manera podemos hacer laringoscopia indirecta. También se hace laringoscopia directa con un aparato que se llama laringoscopio. En la indirecta simplemente vemos, ¿no?, el reflejo de la imagen mediante un espejo. Y lo que vamos a ver es esta imagen. En primer lugar, la epiglotis. Como recuerdan ustedes, el borde superior de la epiglotis, el repliegue aritenoepiglótico y el repliegue interaritenoideo están formando entre las tres estructuras el aditus laringio o abertura superior de la laringe. A través de ella vamos a poder ver el pliegue vestibular, llamado también cuerdas vocales falsas, el pliegue vocal, llamado también cuerdas vocales verdaderas, el espacio que queda entre ambos pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas, ¿no?, se llama la hendidura glótica, a través del cual se puede ver la tráquea. También acá se pueden ver la protrusión del cartílago corniculado y cartílago cuneiforme, que están por debajo de la mucosa de este repliegue aritenoepiglótico. Hacia adelante, la lengua. Al centro está este repliegue glosoepiglótico medio. Existen también repliegues glosoepiglóticos laterales. Y al centro, la valécula. Hacia atrás, la pared posterior de la faringe. Todo esto puede verse a través de una laringoscopia indirecta. En un corte longitudinal de la laringe, nosotros podemos observar las tres porciones de la laringe. Una porción que va desde el aditus laringio hasta la cuerda vocal superior. A eso se llama vestíbulo de la laringe. Luego, de la cuerda vocal inferior hasta el borde inferior del cartílago cricoides es la cavidad infraglótica o porción infraglótica. Y existe una hendidura entre la cuerda vocal verdadera y falsa que se llama ventrículo. Entonces tenemos que la laringe tiene tres porciones: vestíbulo, ventrículo y la porción infraglótica. Así como la laringe comienza en el aditus laringio, termina en el borde inferior del cartílago cricoides.
Aquí tenemos también otra imagen de las porciones de la laringe, la porción del vestíbulo laringio, el espacio que queda o la hendidura que queda entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal. Esto de acá es el ventrículo. Fíjense que tiene un receso superior bastante prolongado. Su mucosa tiene glándulas que van a producir, que van a servir para lubricar y mantener húmedo esta región. Y abajo está el pliegue vocal. El pliegue vestibular es las cuerdas vocales falsas y el pliegue vocal, los pliegues son las cuerdas vocales verdaderas. De los pliegues vocales para abajo está la región o cavidad infraglótica, hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Hay una estructura elástica que se llama cono elástico entre el cricoides y el pliegue vocal, que les da un poco de consistencia, principalmente como base al pliegue vocal. En una vista de la cara posterior de la laringe podemos ver la lengua. Fíjense la vallécula. Aquí al centro está el pliegue glosoepiglótico medio y aquí el pliegue glosoepiglótico lateral. Fíjense, pliegue glosoepiglótico lateral. Y al centro aquí está el pliegue glosoepiglótico medio. Entre ellos, entre el pliegue glosoepiglótico medio, les voy a recordar el pliegue glosoepiglótico medio, este de acá. Este es el pliegue glosoepiglótico medio. Como la epiglotis está levantada, no se ve. Lo he pintado como referencia. Entre el pliegue glosoepiglótico medio y el pliegue glosoepiglótico lateral estaría la vallécula o valécula. Hay dos, uno de izquierdo y otro derecho. Aquí tenemos el aditus laringio. Este es el límite inferior del cricoides. Acá termina la laringe. Y tenemos el seno piriforme, que es un receso a modo de hendidura, ¿no?, que queda entre la laringe y las paredes de la laringofaringe. Tanto en la valécula como en el seno piriforme suelen quedarse cuerpos extraños durante la deglución. A veces pasamos espinitas o huesos filudos pequeños que pueden quedarse. Entonces, cuando el paciente se queja de que siente un cuerpo extraño en la garganta, hay que buscar la valécula y el seno piriforme. Acción esfinteriana y los que regulan la actividad de las cuerdas vocales, o sea, mueven las cuerdas vocales. La acción esfinteriana, aritenoideo transverso, aritenoideo oblicuo, tiro aritenoideo y tiro epiglótico. Y los que mueven las cuerdas vocales, cricotiroideo, fíjense, cricotiroideo alarga la cuerda vocal. Músculo vocal acortan las cuerdas vocales. El cricoaritenoideo posterior abre las cuerdas vocales, o sea, abducción. Cricoaritenoideo lateral cierran las cuerdas vocales, o sea, hacen acción de aducción. Aquí hay algunos músculos de acción esfinteriana, por ejemplo, los aritenoideos. Algunos autores le llaman interaritenoideos porque su fascículo va de un aritenoides a otro aritenoides. También pueden llamarles aritenoideos. Vamos a llamarles simplemente aritenoideos.
Tiene un fascículo oblicuo, que es este de acá, y un fascículo transverso, que es este de acá. Fascículo transverso, fascículo oblicuo. Y tenemos otros, hemos visto aritenoideo transverso, aritenoideo oblicuo, luego el tiroaritenoideo. Aquí está el tiroaritenoideo, que va del tiroides al aritenoides, tiroaritenoideo. Muy parecido al ligamento, perdón, muy parecido al músculo vocal, que lo vamos a ver, tiroaritenoideo. Y el otro es el tiroepiglótico. Entonces tenemos tiroepiglótico. Entonces tenemos aquí los músculos de acción esfinteriana. Los vamos a pintar los aritenoideos, oblicuo y transverso, el tiroepiglótico y el tiroaritenoideo. Son músculos de acción esfinteriana. El ariteno epiglótico simplemente es la prolongación del aritenoideo oblicuo. No cuenta, o es parte del aritenoideo oblicuo. Entonces tenemos aritenoideo oblicuo, aritenoideo transverso, tiroepiglótico y tiroaritenoideo serían los 4 músculos de acción esfinteriana. Los otros músculos, los otros 4, son los que mueven las cuerdas vocales. Vamos a verlos uno por uno. Uno de ellos se llama, este de acá, que se llama cricotiroideo. Cricotiroideo. Vamos a verlo en otra imagen, no confundirlo con esto, es el cricoaritenoideo posterior. Cricotiroideo. Este es el cricotiroideo. El cricotiroideo, como su nombre lo indica, va del cricoides, del arco del cricoides, al borde inferior del tiroides, del cartílago tiroides. Tiene 2 porciones, una porción recta y una porción oblicua. La recta va al borde inferior del cartílago tiroides y la porción oblicua se dirige al asta inferior del cartílago tiroides. Es el cricotiroideo. Este músculo cricotiroideo estira las cuerdas vocales. Luego vienen estos músculos que se llaman aritenoideos oblicuo transverso, ya los hemos visto como de acción esfinteriana. Hacemos este de acá, los cricoaritenoideos posterior y el cricoaritenoideo lateral. Cricoaritenoideo posterior y el cricoaritenoideo lateral. Aquí se pueden ver los dos porque acá también está el cricoaritenoideo posterior. Aquí no se ve el cricoaritenoideo lateral, solamente el posterior, que se origina en la cara posterior de la lámina del cartílago cricoides y se inserta en la apófisis muscular del aritenoides, cricoaritenoideo posterior. Y el cricoaritenoideo lateral, que es opuesto, antagonista al posterior, se origina en el borde superior del cricoides y va también al apófisis muscular. Quiere decir que en la apófisis muscular del aritenoides se insertan ambos cricoaritenoideos, lateral y posterior. Uno va a abrir y otro va a cerrar y abrir las cuerdas vocales. Nos faltaría uno, que lo vamos a ver, que es el músculo vocal. Acá pueden verse varios de estos músculos. Este es el cartílago aritenoides. Aquí está la lámina del cartílago cricoides. Vamos a ver los músculos
que nos interesan ahora son los que mueven las cuerdas vocales. Vamos a marcarlos. Esta es la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Este es el crico aritenoideo lateral y el crico aritenoideo posterior. El crico aritenoideo posterior se origina en la lámina del cartílago cricoides y va a la apófisis muscular del aritenoides. El crico aritenoideo lateral no se está originando en el borde superior del cricoides y se inserta en el apófisis muscular. Esta es una vista superior. Y entonces tenemos aquí los aritenoideos, transverso y oblicuo. Y fíjense, este es el músculo que nos estaba faltando, que es el músculo vocal. Músculo vocal. A su costadito está el tiroaritenoideo, que lo hemos clasificado como esfinteriano. Músculo vocal. El músculo vocal, cuando se contrae, va a cortar las cuerdas vocales. Y el cricotiroideo es el que alarga las cuerdas vocales, que está yendo del borde inferior del... No, está yendo el cricotiroideo, está yendo de la cricotiroideo, del borde superior del cartílago cricoides al borde inferior del tiroides, cricotiroideo. Este alarga las cuerdas vocales. Fíjense que el cartílago aritenoides tiene una apófisis muscular donde hemos dicho que se insertan los cricoaritenoideos para mover el aritenoides, y la apófisis vocal, que sirve de inserción al ligamento vocal que forma la cuerda vocal y al músculo vocal. Por eso se llama apófisis vocal del aritenoides, y este es el apófisis muscular del aritenoides. Esta es la acción del músculo cricotiroideo. La articulación cricotiroidea va a estar acá como si fuera un eje. Y cuando se contrae el músculo cricotiroideo, este gira para atrás. Y fíjense, la cuerda vocal la estira. Entonces el cricotiroideo estira la cuerda vocal. Aquí se puede ver mejor en un dibujo del éter. Esta es la cuerda vocal de la apófisis vocal al cartílago tiroides. Este es el eje o punto de rotación de la articulación cricotiroidea. Entonces, cuando se contrae este músculo cricotiroideo, entonces esto va a girar en este sentido. Esta articulación va a girar en este sentido. Al girar en este sentido, esto también gira en este sentido. ¿Y qué hace? Va a estirar indirectamente la cuerda vocal. Estira la cuerda vocal. Los músculos cricotiroideos van a hacer girar el aritenoides. Esta es la base. Por aquí están la articulación cricoaritenoidea.
músculo cricoaritenoideo posterior y músculo cricoaritenoideo lateral. Cuando se contrae este músculo, ¿no?, va a girar en el sentido de la flecha y van a abrir las cuerdas vocales. Cuando se accionan los cricoaritenoideos laterales, este es el eje, entonces se van a cerrar las cuerdas vocales. Los cricoaritenoideos posteriores son abductores, los laterales son aductores de las cuerdas vocales. Esto es fíjense, la apófisis vocal de la aritenoides que permite la inserción del ligamento tiroaritenoideo. Y esta es la apófisis muscular que permite la inserción de los cricoaritenoideos posterior y lateral. Vamos a hablar de la irrigación de la laringe. La irrigación de la laringe es sencilla cuando vamos a ver que está irrigada por la arteria simplemente. Arteria laringea superior y arteria laringea inferior. Sin embargo, hay que saber rama de quién es. Como sabemos, esta es la arteria carótida externa. Su primera rama es la arteria tiroidea superior. Arteria tiroidea superior. Rama de la tiroidea superior es esta laringea superior, que junto con el nervio laringeo superior, con la rama interna del laringeo superior, pasan por este agujero perforando la membrana tiroidea. Arteria laringea superior. Y luego tenemos la arteria laringea inferior. Acá está la arteria laringea superior y acá está la arteria laringea inferior. Está por acá. La arteria laringea inferior es rama de la tiroidea inferior. Pero la tiroidea inferior a su vez es rama del tronco tirocervical, que a su vez es rama de la subclavia. Entonces, arteria subclavia, tronco tirocervical o llamado también tiro bicérvico escapular, porque da una rama tiroidea, da dos ramas cervicales, transversa y profunda, ¿no?, y una escapular. Tiro bicérvico escapular da la rama tiroidea inferior. Rama de la tiroidea inferior es la arteria laringea inferior. Entonces, al final, es aparentemente sencillo, pero hay que saber bien el trayecto. Arteria laringea superior, rama de la tiroidea superior. Arteria laringea inferior, rama de la tiroidea inferior. Esa es la irrigación de la laringe. El drenaje venoso de la laringe, vena laringea superior, que drena en la tiroidea superior, y esta es la tiroidea superior, termina en la yugular interna. Laringea superior. Entonces, por este pequeño agujero de la membrana tiroidea está pasando un van, ¿no es cierto? Vena, arteria y nervio laringea superior. Igualmente vena también. Las venas laringeas inferiores que están acá, venas laringeas inferiores, uno a cada lado, laringeas inferiores, van a drenar en las venas tiroideas inferiores. La tiroidea inferior termina en el tronco brachiocefálico izquierdo. La inervación de la laringe. Podríamos resumir diciendo que la laringe recibe inervación motora y sensitiva por el nervio vago. Sin embargo, al desmenuzar el asunto, vemos que el nervio vago
va a dar inervación a la laringe mediante dos ramas, el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo inferior. Pero el laringio inferior es rama terminal del laringio recurrente. El nervio laringio recurrente es rama también del nervio vago. El lado derecho pasa por debajo de la arteria subclavia derecha. El laringio recurrente izquierdo nace más abajo del vago izquierdo y pasa por debajo rodeando el arco de la arteria aorta. Y su nombre recurrente, pues lógicos, es porque regresa. Aquí se relaciona con el esófago y la tráquea y la glándula tiroides. Más arriba, la rama terminal del laringio recurrente se llama laringio inferior. Los nervios laringio inferiores van a dar inervación motora a todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto el cricotiroideo, que es inervado por la rama externa del laringio superior. El nervio laringio superior se divide en dos ramas, laringio interno, que ingresa por la membrana tiroidea, y el laringio externo. Esta rama externa es la que va a dar inervación al cricotiroideo. A ver, tenemos otra imagen para aclararlo. Aquí tenemos una imagen de nervio. Este es el nervio laringio superior y este es el laringio inferior, rama terminal del laringio recurrente. El nervio laringio superior va a dar dos ramas, una rama interna y una rama externa. La rama interna, una vez que ingresa por la membrana tiroidea, va a dar inervación sensitiva a la parte superior de la laringe, o sea, al vestíbulo laríngeo, inervación sensitiva. En cambio, la rama externa va a inervar únicamente al cricotiroideo. Da también una ramita al músculo constrictor inferior de la faringe, pero este no es músculo de la laringe. Músculo cricotiroideo es el único músculo intrínseco de la laringe inervado por el laringio superior a través de su rama externa. Mientras tanto, tenemos acá el laringio inferior, rama terminal del recurrente derecho, da inervación motora a todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto el cricotiroideo. Existe una anastomosis entre la rama interna del laringio superior y las ramas del laringio inferior. A esta anastomosis se le llama asa de Galeno. La mucosa, la inervación sensitiva de la porción infraglótica lo da el laringio inferior. Esto es la manera como se hace la laringoscopía indirecta. Se jala la lengua con una gasa, se pone este espejito que lo usan bastante los dentistas y se pueden ver los distintos elementos que ya los hemos visto. Se puede ver todo el aditus laringio, se puede ver las cuerdas vocales falsas, las cuerdas vocales verdaderas, la hendidura glótica, que es el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas. Por aquí está la epiglotis, ¿no?
Acá tenemos el pliegue ariteno epiglótico, izquierdo-derecho. La laringoscopía indirecta, en cambio, se puede realizar con este aparato que se llama laringoscopio. Lo utilizan bastante los anestesiólogos. Acá el anestesiólogo está haciendo una maniobra de laringoscopía. El paciente acá se le ha puesto lo que se llama inducción preanestésica. Está dormido y permite que se le ponga el laringoscopio. Esto en una persona despierta no se podría hacer porque van a despertar el reflejo del vómito. Este laringoscopio que tiene forma de L, lógicamente tiene un visor acá, un foquito que alumbra, y esta parte sirve para levantar la lengua. El paciente tiene que estar en hiperextensión del cuello. Se levanta la lengua, entonces más o menos uno tiene una visión directa, mediante esta maniobra, uno tiene visión directa, por eso se llama laringoscopía directa, que sirve para la intubación endotraqueal. Es decir, se pone un tubo a la tráquea, ¿no? que va a ir conectado al respirador artificial que le va a servir al paciente respirar durante todo el acto quirúrgico. La cricotirotomía, vamos a explicarla primero en imagen. La cricotirotomía es una operación alternativa a la traqueostomía. En la traqueostomía se hace la incisión del segundo o tercero arcos traqueales. En cambio, en la cricotirotomía se hace el abordaje a través de la membrana cricotiroidea. Son diferentes. La cricotirotomía, desde el punto de vista de técnica quirúrgica, es más sencillo y se utiliza para casos de emergencia dramática, ¿no? Cuando el paciente está, digamos, en peligro de sufrir una obstrucción de la vía respiratoria. En la cricotomía ya han visto que se utiliza una incisión de la membrana cricotiroidea. Igual se pone el tubo de traqueostomía. Esto es solamente para salvar una emergencia. Poco después, que puede ser horas o un día o pocas horas después, hay que cambiar cricotirotomía por una traqueostomía. Vamos a explicar un poquito cómo es la cricotirotomía. Es un tratamiento de emergencia médica que consiste en la realización de una incisión a través de la piel y la membrana cricotiroidea para asegurar la vía aérea de un paciente durante algunas emergencias, como obstrucción de la vía aérea por objeto extraño o inflamación. O cuando no se puede hacer una intubación endotraqueal. La cricotirotomía es llevada a cabo por médicos de urgencias. Generalmente es realizada como último recurso, como cuando han fallado o no son practicables otros métodos habituales. La cricotirotomía es una técnica más fácil y rápida que la traqueostomía, pero solo se utiliza cuando no es posible la intubación oral. Estas son las indicaciones, es decir, cuando puede o debe realizarse la cricotirotomía, cuando no se puede intubar, cuando hay imposibilidad de ventilar, cuando hay lesiones faciales graves, cuando hay traumatismo facial masivo. A veces hay fracturas del maxilar superior, del maxilar inferior,
y el paciente está sangrando abundantemente, no da tiempo para hacer una traqueostomía y entonces hay que hacer una cricotirotomía. La anafilaxia la anafilaxia significa una reacción alérgica grave que edematiza las cuerdas vocales y obliga a hacer una cricotirotomía. Y lesiones por inhalación de productos químicos. En resumido, entonces, la cricotirotomía es un procedimiento alternativo a la traqueostomía, no, pero se realiza en situaciones de suma emergencia en vez de la traqueostomía porque es un procedimiento más rápido y más sencillo. Pero apenas se pueda, debe cambiarse a la